de investigación sobre las empresas que supuestamente donde se compraron ventiladores en China, que ese país dice negó la existencia del contrato, y preguntar porque dijo que se investigarán, el presidente decía que se iban a investigar las cuentas del expresidente Peña Nieto, y si puede adelantar el doctor Nieto sobre qué asuntos o por qué se decidió abrir esta investigación. Alta tensión, corriente alterna, les hacemos este extracto de la entrevista a Santiago Nieto Castillo. Es una pregunta que nos hace llegar Jorge Chaparro de El Heraldo Radio y La Razón, y que yo te formulo aquí y dejaría, pues, te daría la palabra. Un saludo como siempre, Benjamín Castro Olvera para Radio Numancia y Entérate Querétaro. Dejamos el audio original de Santiago Nieto Castillo con estas preguntas. Bueno, a ver, son como muchos temas que quisiera como agruparlos. Hay coincidiendo con el coordinador Sandoval, primero necesitamos detener las estructuras financieras de los grupos delincuenciales, eso es lo más importante. El sexenio anterior se enfocó en abatir o detener a líderes. Cuando se abatía o se tenía un líder, surgían otros. Entonces, realmente la forma de atacar a la delincuencia tiene que ser, primero, atacar por supuesto, a los líderes y a los sicarios, al sicariato, pero también hay que atacar las estructuras financieras. Por más que un fiscal estatal o un fiscal nacional o un secretario de seguridad termine sacando a 10 narcomenudistas o a 10 sicarios de la calle, mientras los grupos delincuenciales tengan dinero para seguirles pagando, entonces esto no se va a detener. Entonces hay que atacar estructuras financieras, más sicariato, corrupción política, porque muchas veces tienen el apoyo, sobre todo a nivel local, de autoridades locales para efecto de hacer sus labores, corrupción judicial y ministerial. Esto es algo muy importante, que los jueces y los ministerios públicos actúen conforme lo señala la ley y que no generen un halo de protección a los criminales y a través del juicio de amparo, a través del no ejercicio de la acción penal. Y bueno, finalmente pues hay que atacar a la base social, ¿no? Hay que volver a decirle a todas las personas que estas contraculturas que hemos tenido para construir mitos en torno a los capos del narcotráfico no están ayudando a efecto de poder tener una mejor organización social. Yo coincido con el tema de estamos viendo va a haber una crisis, estamos viendo una crisis efectivamente más importante que la de 2008 a nivel global, la crisis inmobiliaria que surgió en esos años, y esta del 2020 va a tener un impacto a nivel global. Ahora, sin falsas modestias, yo creo que algo hemos hecho bien hasta este momento. Es decir, sin falsas modestias, creo que no tenemos el nivel de contagios que tiene Estados Unidos, no tenemos el nivel de defunciones que tiene Estados Unidos, o España, o Inglaterra, o Italia. Es decir, ha habido, por un lado, reacciones gubernamentales coherentes, y ha habido una reacción social también que hay que reconocerla, muy importante, que la gente se ha quedado en casa para efecto de evitar que se siga propagando el virus. Ya ha dicho el doctor López-Gatell que estaremos entre el 8 y el 10 de mayo en la etapa del pico, pero hasta este momento las cosas se han hecho bien, y yo creo que eso hay que reconocerlo. Ahora, a partir de esto, habría que empezar a volver a motivar las modificaciones a la economía para que la economía se vuelva a reactivar, tanto a nivel en el sector formal como en el sector informal. Yo sobre los paraísos fiscales, yo estoy de acuerdo, creo que hay que limitarlos en la medida de lo posible. Yo también sería la idea de tener mejores controles, por ejemplo, con casinos, que es un espacio donde en muchas ocasiones se lava el dinero. Por supuesto que coincido con lo que ha dicho el coordinador Sandoval respecto a las aduanas, y ese es uno de los temas de agenda también del gobierno federal hoy en día, y pues, a nivel internacional hay que empezar a presionar para efectos de que estos países que son paraísos fiscales, pienso en Liberia, ¿qué tendrían que hacer mexicanos constituyendo empresas en Liberia para sacar dinero? La verdad es que no, o están en Islas Caimán, o están en Antigua y Bermuda, o están en
incluso en Andorra, Liechtenstein. Es decir, hay muchos espacios que son utilizados como lugares para poder convertirse en paraísos de naturaleza fiscal, y es importante que desde a nivel internacional se empiece a combatir esto. Alta Yo creo tensión, que el corriente progreso alterna. en el tema de la economía informal tiene que ver con la bancarización. A la larga, el hecho que las personas utilicen el sistema financiero es mucho más saludable para todos. Esta idea de que los programas sociales vayan por el Banco del Bienestar me parece una muy buena idea, y creo que este tiene que ser el tránsito. Bueno, evidentemente hay espacios donde de la sociedad mexicana, pienso en Chiapas, en parte de Oaxaca, en parte de Guerrero, donde es difícil materializar evidentemente un cajero, y no podemos estar pensando como en una realidad de la Ciudad de México o de Monterrey o de Guadalajara, el contexto de las distintas realidades locales. Al final del día nuestro país se nutre de la pluralidad social y política en la que vivimos, pero creo que cada espacio puede ser atendido de forma distinta, pero con la misma mentalidad. Es decir, ¿cuál es el incentivo que tendría hoy un comerciante de mercancía pirata de regularizarse? Muy poco. Lo que necesitamos hacer es que vean que hay una ganancia del hecho de que se puedan regularizar, pagar impuestos, y sobre todo en este proceso de bancarización. Coincido con el tema del combate a la impunidad, y eso también lo manejó la diputada Maribel Martínez Ruiz. El máximo problema para nosotros es eso. Yo creo que necesitamos no solamente combatir la corrupción, que creo que se hace de forma adecuada, sino combatir la impunidad. Y la impunidad tiene que ver con las dos cosas que hemos dicho, que vayan ante los tribunales y que los tribunales resuelvan lo que sea. Digamos, no se trata de mandar a la cárcel a altos funcionarios del gobierno anterior por mandarlos a la cárcel, sino porque cumplan las que hicieron. Y lo mismo ocurre con el tema de la devolución. Yo coincido con el tema de extinción de dominio. Los colombianos cambiaron su constitución, nadie les dijo nada. Nadie dijo que eso era socialismo ni nada por el estilo. Cambiaron su constitución, dijeron que la propiedad originaria era del Estado, y si alguien no podía acreditar la procedencia lícita de ese rancho, de esa camioneta blindada, de esa empresa o ese terreno en el extranjero, entonces lo que se hacía era solicitar la devolución y que se extinguiera el dominio. Estados Unidos lo hace Colombia, Inglaterra lo hace, y creo que nosotros podemos avanzar en ese sentido. Yo creo que la parte de la legislación, Gafi nos obliga a que primero revisemos fideicomisos. Esto es algo muy importante. Por eso el gobierno federal ha planteado la eliminación de muchos fideicomisos, porque fueron uno de los canales de corrupción, sobre todo en el sector de la construcción pública, es decir, carreteras, básicamente carreteras o infraestructura. Por otro, pensemos en OHL, pensemos en el tren a Toluca, pensemos en el aeropuerto de Texcoco. Todo esto se construyó mediante fideicomisos y fueron mecanismos de corrupción. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es reformar la ley de prevención para que podamos revisar partidos, para que se pueda revisar evidentemente sin fideicomisos. Tendríamos que los sujetos obligados por actividades vulnerables tengan mecanismos de capacitación y tengan auditorías internas o externas, que tengan sistemas informáticos que puedan equiparar la parte de sujetos obligados de actividades vulnerables al sistema financiero, y entonces tener una información que sea mucho más coherente, mucho más completa. Yo soy de la idea de que la UIF tiene que vincularse con la Guardia Financiera, la Guardia Nacional, perdón, debe tener la Guardia Nacional un área sobre Guardia Financiera que permita combatir estos temas del lavado de dinero, precisamente por lo que decía hace un momento el diputado Robles, cómo se multiplican estas acciones. Y bueno, el punto yo creo que central aquí sería la reforma a la ley de prevención. Está todavía pendiente algo sobre la ley de instituciones de crédito para regular de mejor forma el congelamiento de cuentas, y bueno, entender que coincido que los temas, como dice la diputada Maribel, son de redes, y las redes son supranacionales. Necesitamos tener una enorme relación con Estados Unidos, con Guatemala, con todos nuestros vecinos y con todos los países, para efecto de combatir estas prácticas. Respecto a las preguntas que hacen en el Heraldo, sí, a ver, ¿qué fue lo que se ha acordado y qué estamos haciendo?
en el tema de COVID. Primero, vamos a revisar a las empresas, también se está haciendo con Tren Maya, también se está haciendo contra el Transísmico, se van a revisar a las empresas que hayan sido contratadas para evitar que hubiera un acto de corrupción, es decir, ya sea de encarecimiento de costos o ya sea que hayan tenido antecedentes de corrupción las propias empresas o que se cometa un acto de corrupción inclusive con personas de este gobierno. Por tanto, se van a revisar todos los procesos de licitación. Es importante decir que hay un acuerdo que estableció la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para efecto de eximir por la pandemia, por la crisis, algunos de los procedimientos administrativos para efecto de poder enfrentar con mayor rapidez, sobre todo la adquisición de cierto material de curación y cierto material que tiene que ver con ventiladores, evidentemente, que tiene que ver con los equipos para los médicos. Sin embargo, evidentemente la instrucción del presidente es que no hay que permitir que haya ningún acto de corrupción en esto. El segundo tema fue emitir circulares para que con el SAT, los sujetos obligados de actividades vulnerables y con la Comisión Nacional Bancaria, los bancos, nos den información sobre cualquier caso que se haya presentado de COVID, ya sea venta de pruebas falsas, venta de medicamentos falsos, que está sucediendo en otras partes del mundo, no estoy diciendo nada que no haya pasado, y evidentemente donde se puedan denunciar actos que hubieran cometido de corrupción. Respecto al caso de la administración anterior, se han presentado denuncias contra el caso de Rosario Robles, se presentaron denuncias contra Ruiz Esparza y el caso de OHL, se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya, está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda, y ahí el presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción o a la impunidad. No se persigue a nadie, pero si hubiera alguien apareciera en alguna investigación, pues lo que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho, no hay de otra, y eso implica presentación de las denuncias, en su caso congelamiento de cuentas si hay indicadores de lavado de dinero, y bueno, pues continuar con esta política institucional. Muchas gracias, Bueno, ahí tienen las declaraciones del queretano Santiago Nieto Castillo, puntual, preciso, contundente, con la navaja afilada para desarmar todas estas preguntas insidiosas. Deja en claro a dónde van encaminados todos estos esfuerzos y labores en la unidad de inteligencia financiera. Fue un gusto saludarles. Benjamín Castro Olvera para Alta Tensión, Corriente Alterna. Nos vemos en la próxima cápsula. Les pedimos se suscriban al canal de YouTube, mucho nos ayudan, y que puedan ver algún otro video que sea de su agrado en nuestro catálogo. Hasta la siguiente.